Hermanos, vamos a proceder ahora a la lectura de la palabra del Señor. Les invito a que vayan a la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, en el versículo 1 al 12. Y me gustaría que no quitasen el dedo, el separador de este pasaje, porque vamos a regresar a él un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a leer versículos 1 al 12 de Romanos 6. La palabra del Señor nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, amados, pues la semana pasada tuvimos un incidente con el programa que estamos utilizando para transmitir. Yo sé que ustedes comprenden y saben que no es solamente como poner una computadora, una cámara y automáticamente se va a YouTube o se va a Facebook. Hay un programita, hay un software que se utiliza para estos menesteres y desafortunadamente en algunas ocasiones estos programas son un poco caprichosos porque se tienen que restaurar o resetear según el lenguaje de aquellos que conozcan más de estas cosas. Y la semana pasada algo pasó, algo sucedió con la cámara que el programa no lo jaló. Entonces, pues no pudimos hacer muchísimo, proyectamos solamente las diapositivas, pero bueno, esperamos que haya sido por lo menos de orientación. Sé que no es lo ideal el tener un estudio así, pero pues hermanos, vamos a tratar de ampliar un poquito más lo que estudiamos la semana pasada, que recordarán el tema fue acerca del bautizo, o el bautismo, mejor dicho, como un refrendo del pacto de Dios. Y decíamos que el bautismo lo que hace, esencialmente hablando, es que recuerda o refrenda ese pacto que Dios hizo con nosotros. Y dijimos en aquel momento que Dios, de hecho, este pacto lo hizo desde mucho antes que nosotros viniésemos a Él. Entonces, el bautismo funciona como un signo, como un símbolo, como un sello que, asegura al creyente que verdaderamente es hijo de Dios y que asegura que el creyente va a caminar sobre el camino del Señor. Esto lo dijimos la semana pasada, explicamos también cuáles son los 3 modos de bautismo, pero a veces hay un debate en torno a esto. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? ¿Cuál es la manera que debemos utilizar, especialmente nosotros los cristianos, para hacer o proceder al bautismo? Y este es el tema de esta tarde. El modo correcto. Ok. ¿Listo? Bien, estamos entrenando a nuestro hermano Williams. Para quien lo ubica, nuestro hermano Williams está entrenándose, así que estamos teniendo algunos ajustes. Quizá no debí decir tu nombre al aire, pero bueno, ya lo dijimos.
Y es que estamos apoyándonos de varios hermanos. Derek me ha estado apoyando mucho con la transmisión, pero ahorita creemos que es importante que más hermanos se involucren y puedan entrenar. Así que por eso hubo ese pequeño desfase. Decíamos, hermanos, que el tema de esta tarde es ¿cuál es el modo correcto de bautizar a los creyentes? ¿Cuál es la forma correcta? Y ustedes recordarán lo que dijimos la semana pasada, que el autor Gerald Niehaus comenta que él realmente no se inclina por ninguno de los tres, que realmente para él, desde su punto de vista, y esto con textos bíblicos, con una argumentación teológica, él comenta que evidentemente en la Biblia no hay una inclinación hacia uno u otra forma u otro método de bautismo. Entonces, para el doctor Gerald Niehaus, los tres son válidos. Y creo que en muchos aspectos la Iglesia Presbiteriana también ha reafirmado esto. La Iglesia Presbiteriana dice que realmente ninguno de los tres o de las tres formas es más importante que otro. Los tres son válidos, pero por comodidad, por digamos más practicidad, lo que más nosotros practicamos es la aspersión, es lo que nosotros como cristianos presbiterianos practicamos. Pero además de esto, el autor comenta que la Biblia realmente no da algunas instrucciones claras, precisas, puntuales acerca de cómo debemos bautizar a las personas. En la Biblia ciertamente hay relatos, especialmente en Hechos, hay relatos que nos narran cómo una familia, por ejemplo, fue bautizada, cómo Pablo fue bautizado, cómo este varón etíope fue bautizado, pero nunca nos describen más allá de se bautizó, solamente una palabra. Por ejemplo, hay quienes comentan que este hombre etíope dice que descendió y que se bautizó, y realmente ahí hay un problema de traducción un poquito, porque a veces suponemos que esto de descender significa literalmente que el etíope fue sumergido bajo el agua. Entonces, a veces esto ha creado un debate muy ácido en algunas ocasiones, muy ríspido. Hemos llegado a tener dificultades de comunicación, especialmente con nuestros hermanos bautistas, a quienes respetamos y amamos mucho en el Señor, pero ellos enfatizan muchísimo en cuanto al método de inmersión en la palabra y en la práctica de la Biblia. Y esto pues evidentemente, hermanos, si leemos la Biblia muy concretamente, nos vamos a dar cuenta que no es tan claro. De allí que los tres métodos por el cual las personas se bautizan son correctos. A lo largo de la historia de la iglesia hay tres métodos que se han usado: la aspersión o rocío. Y la aspersión al rocío, a diferencia de como nosotros lo hacemos, que realmente nosotros decimos que los presbiterianos practicamos la aspersión, pero en realidad lo que nosotros practicamos es la efusión. Porque la aspersión solamente trata de salpicar a una persona con agua. Es más o menos este acto que nosotros hacemos cuando mojamos nuestros dedos en agua y los salpicamos en una persona. A veces lo hacemos, por ejemplo, para regar a lo mejor alguna masa que estamos tratando de hacer, como para a lo mejor una planta la estamos regando así. Realmente no es como derramar el líquido totalmente. Y la efusión o afusión es eso precisamente, es el derramamiento de agua. Cuando el pastor, por ejemplo, en el bautizo, recoge agua con la palma de su mano y la derrama encima del bautizante y lo hace 3 veces, eso es lo que nosotros conocemos como efusión o afusión. Pero bueno, realmente a veces no hay mucha diferencia entre hacer esto y hacer esto. No hay tanta diferencia. Pero donde sí existe una diferencia muy marcada es con la inmersión. Y quizá ustedes han visto fotografías, videos, o quizá ustedes fueron familiares o son familiares de personas que a lo mejor asisten a una iglesia bautista. No estoy seguro si la iglesia pentecostés también lo practica, me parece que sí. O a lo mejor usted antes de venir a la iglesia presbiteriana fue bautista
Y es muy notable ver algunos bautizos, por ejemplo, en ríos, en lagunas, a veces en albercas, en piletas. Y nuestros hermanos bautistas lo toman muy literalmente, esto de que esa es la única manera en la que los cristianos deben bautizarse, por inmersión. Y nosotros decimos, como he refrendado hasta este momento, que realmente el modo no es tan importante, por lo menos en las Escrituras. Si usted se fija, las Escrituras nunca dicen que se prevalezca un método o un modo de bautismo sobre otros. No hay ninguna mención de eso. No hay algo como que si vamos a bautizar únicamente tiene que ser de esta manera. No hay esa instrucción en la Biblia. Eso para comenzar. No obstante, es importante que si nosotros creemos que no hay un método o una forma que prevalezca sobre las demás, pues tengamos que tener una pequeña argumentación al respecto. Primero que nada, tenemos que reiterar una y otra vez lo que significa realmente el bautismo para poder comprender la forma en cómo debe administrarse. Y el bautismo, recuerden amados, es el rito de entrada en la relación del pacto que simboliza la identificación del creyente con Cristo. Es solamente un símbolo, y eso lo dijimos ampliamente la semana pasada. El bautismo es solamente un símbolo, y dijimos que no es una imagen. El bautismo no representa algo que se esconda o que esconda un sentido espiritual detrás. No hay nada de eso. El bautismo no es una ilustración de la sepultura y de la resurrección de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Bien, amados, si ustedes leen algunos comentarios de hermanos con esta tradición bautista, ellos van a defender que el bautismo del creyente simboliza que también el creyente ha muerto y ha resucitado en Cristo. Pero no encontramos esta referencia, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús envía a los apóstoles a discipular, a ser discípulos y a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles tampoco encontramos estas referencias. No encontramos una mención directa en que el creyente debe de representar su muerte y resurrección con el bautismo, porque entonces sí estaríamos cometiendo el error de usar el bautismo como una imagen, y no es una imagen, y eso lo hemos dicho reiteradamente. El bautismo es un rito de simplemente iniciación en el pacto con Dios, en el que un creyente se compromete con Dios, y por supuesto está este elemento del agua que sí representa lo que es el lavamiento de nuestros pecados. Pero nuestros hermanos bautistas citan dos pasajes en particular. Romanos 6, que ustedes recuerdan, hace un momento les dije, no pierdan la cita bíblica, y Colosenses capítulo 2. Ahora bien, una regla hermenéutica es que hay que entender los pasajes en su contexto inmediato. Hay que entender estos pasajes y no sacar una doctrina de algo que a lo mejor Pablo está usando, ciertamente como una mención, pero que no se trata estrictamente de una doctrina del bautismo. El texto o los textos de Romanos 6 y Colosenses 2 hablan un poquito acerca de nuestra identificación con Cristo, pero no hablan que el bautismo represente o explique el efecto de la muerte y resurrección que nosotros deberíamos tener. Y para ir un poco más con concreción, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Romanos capítulo 6, ahora del versículo 1 al 7, para poder entender qué es lo que dice el apóstol Pablo. Le voy a pedir aquí a los muchachos que por favor lo pongan en grande para que se vea. Dice el texto bíblico, Romanos 6, 1 al 12, dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha sido justificado del pecado. Bien. Para entender el pasaje, mis amados, tenemos que comprender que Romanos 6, el texto que Pablo está hablando acerca en el que se está desarrollando este pensamiento, no se refiere expresamente a la doctrina del bautismo. Eso hay que poner mucha atención. Pablo no se refiere al bautismo. Pablo se refiere simplemente al hecho de que el creyente ha muerto o debería morir al pecado. Por eso, versículos posteriores dice el texto bíblico que nosotros no debemos considerarnos vivos para el pecado. Dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo lo que intenta de describir aquí es cómo el creyente pasa de muerte a vida, pero que al mismo tiempo este sentido de muerte a vida sucede de la forma en la que nosotros también somos muertos, pero al pecado. El pecado ya no debe reinar en nosotros. Dice el texto, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces Pablo utiliza una imagen y ahí sí usa Pablo una metáfora, una imagen, en el que dice, versículo número 3, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué Pablo usa este pasaje de que hemos sido bautizados en su muerte? Bien, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que sucede? Nos limpia de todo pecado. La muerte en Cristo, la muerte de Cristo en la cruz es una muerte vicaria. Esto significa que Cristo muere intercediendo por aquel que es pecador. Y nosotros creemos, amados míos, que cuando Cristo murió en la cruz, allí también están clavadas nuestros pecados, nuestros delitos. De tal manera que nosotros ya no somos, según la carne, como dice el apóstol Pablo también, ya no somos pecadores, sino que ahora somos vivificados. Y esta doctrina de la vivificación es algo que también Pablo va a mencionar en toda la epístola de Romanos. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido bautizados en su muerte, porque, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí hay un juego de palabras que los bautistas entienden de la siguiente manera. Los bautistas comprenden este pasaje de la siguiente forma. Ellos creen que cuando uno se sumerge en el agua, es como si uno estuviese muriendo, y evidentemente cuando uno sale del agua, uno resucita o se vivifica. Eso ellos así lo interpretan. Entonces, necesariamente esto lo aplican a la inmersión, pero si usted se fija en el pasaje, no dice nada de una inmersión por un lado. La Biblia no menciona aquí el bautismo por inmersión, eso para comenzar. En segundo lugar, lo que menciona el apóstol Pablo con respecto a que hemos sido bautizados en su muerte es que obviamente somos bautizados porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es lo que simboliza el agua derramada sobre nosotros? Pues cómo Dios nos limpia de todo pecado. Pero también somos sepultados juntamente con Él con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a Cristo y se bautiza, recuerden lo que sucede cuando una persona es bautizada, lo hace públicamente y públicamente anuncia que esta persona es hijo de Dios. Públicamente se compromete a seguir la vida en Cristo. Y por esa razón, la persona de alguna forma decimos que es muerta, está sepultada al pecado.
Así que no hay ninguna referencia en cuanto a que el bautismo tenga que ser por inmersión. El siguiente pasaje que nuestros hermanos utilizan es Colosenses 2, y vamos a leer versículos 8 al 15. Colosenses 2, ¿sí? Colosenses 2, 8 y 15, dice el texto bíblico: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, ellos en la cruz, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, el pasaje que estamos leyendo ahora es casi el mismo, o tendríamos que aplicar las mismas reglas hermenéuticas que aplicamos en Romanos. En primer lugar, no hay una mención directa de que el bautismo aquí deba ser por inmersión. No lo hay. Pero Pablo usa bastantes metáforas para ilustrar precisamente esta vida nueva que nosotros hemos tomado en Jesucristo. Por ejemplo, una de las que pues es más común en tiempos del apóstol Pablo, debido al problema judaizante. Recuerda usted que los judaizantes le decían a los cristianos que para ser cristianos tenían que circuncidarse, ¿se acuerda usted? Y Pablo allí salió junto con otros apóstoles como Juan, Pedro y compañía, que abogaban porque esto no era así. Decían ellos, no, la circuncisión no es necesaria. La circuncisión no te hace cristiano. Pero noten que Pablo usa la circuncisión como una metáfora, porque él comenta, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, fuimos circuncidados, y perdón la expresión, pero de una manera espiritual. De una manera en la que no entendemos, pero que sobrenaturalmente Cristo vino y circuncidó nuestro corazón. Le quitó lo que no era necesario. Y del mismo modo, sigue diciendo el apóstol Pablo, en él también, dice, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Otra vez menciona el apóstol Pablo casi la misma frase que usa en Romanos. Pero aquí Pablo lo está usando como una metáfora. Cuando nosotros estamos bautizados y decimos, yo vivo ahora para Cristo, de la misma manera estoy diciendo que estoy sepultado para el pecado. El pecado ya no gobierna en mí. Por eso el versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados. Entonces tenemos aquí una expresión, le llaman los teólogos una expresión dialéctica o contradictoria o paradójica. Estamos vivos para Dios, pero al mismo tiempo estamos muertos para el pecado. Y antes de venir a Cristo estábamos muertos para Dios, pero vivos para el pecado. Los papeles se intercambian. Y de allí que una persona cuando se bautiza al mismo tiempo está siendo muerto o está muriendo al pecado, está muriendo a la vieja vida. Entonces, hermanos, es importante comprender estos pasajes en su contexto para que no nos equivoquemos colocando doctrinas que realmente no existen en estas cartas. Ahora, si ustedes se fijan, hasta este momento no hemos definido, no hemos avanzado. Voy a avanzar a la diapositiva. ¿Listo? Bien. No hemos profundizado en el significado de la palabra bautizar. Porque la palabra bautismo, de una forma literal, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Algo prendió en la cámara, ¿verdad? Bien.
Bien, la palabra bautismo, mis amados, de manera literal, para muchas personas puede significar algo como inmersión o sumergir. Pero nuevamente, si nos vamos a la palabra del Señor, no hay un claro ejemplo de este uso en la Biblia. Ahora bien, vamos a tener que hablar un poquito de historia, vamos a tener que hablar un poquito de las palabras, la teología de las palabras, por así decirlo, en el que, ¿por qué se usa o por qué se introduce la palabra bautismo en la Biblia? Bien, para empezar, amados hermanos, la palabra bautizo, así tal y como se lee, que no hay mucha diferencia con el griego también así se puede escribir, baptizo, así se escribe en griego, realmente es una palabra griega que significa muchas cosas como sumergir, como mojar, como teñir, como como mojar, rociar, etcétera. Y esta palabra, bautizo, empezó a usarse en la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento, en la traducción del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta. Hemos hablado un poquito acerca de esta traducción. La traducción de la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. En un momento de la historia, por allí cerca del año 70 a.C., un poquito antes, hubo una serie de judíos que por orden de un emperador, el rey Ptolomeo, mandó hacer una versión del Antiguo Testamento, pero que pudiese leerse en griego. Y hubo muchas palabras que empezaron a traducirse al griego, del hebreo al griego, del hebreo al griego. Y una de las palabras que empezaron a usarse fue la palabra baptizo, que está en muchas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la primera mención que tenemos de la palabra baptizo está en Ezequiel capítulo 23, versículo 15. Voy a colocar la versión Reina Valera, tal y como aparece en nuestras Biblias, y voy a dar una aclaración de cuál fue la traducción griega por la cual empezó a usarse esta palabra de bautizo. Ezequiel 23:15 dice así, Reina Valera, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores. Aquí está subrayado la palabra colores, voy a regresar a ella en un momento. Dice, tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Bien, en Ezequiel 23:15, en griego, la palabra tiaras de colores realmente son dos palabras que se usan aquí. Y la palabra que se usa es la palabra bautizo. De la forma original, Ezequiel 23:15 dice así. Voy a recortar el texto. Tiaras bautizadas de colores en sus cabezas. Así está en el original griego, y si usted tiene duda, vaya a una versión Septuaginta y la va a encontrar. Cuando se traduce al español o cuando se traduce a otro idioma, en ocasiones puede significar esta palabra como teñir o cambiar de color. Es decir, se podría leer este texto de la siguiente manera: ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras teñidas de colores. Por eso decía, colores tiene dos palabras en realidad. O pintadas de colores. La palabra bautizo aquí entonces significa teñir. Y sabemos que la palabra teñir pues puede tener ese significado que se asocia mucho con algo líquido. Ahora bien, vamos a otro pasaje en el que se usa también la palabra bautizo. Éxodo 12:22. Dice el texto, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Aquí puse por error Ezequiel 23:15, pero es Éxodo 12:22. En el original griego dice así, tomad un manojo de hisopo y bautizadlo en la sangre. Interesante.
Y aquí el término podría traducirse como mojarlo, mójenlo en la sangre. Puede referirse incluso a tratar de salpicarlo con la sangre. Porque ustedes recuerden también que hay un uso de el salpicar en la sangre, que por cierto también es esta palabra. Una última referencia, aunque hay muchas otras, Levítico 14:51. Dice, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas y rociará la casa 7 veces. Aquí aparece 2 veces el término bautizo. Primero, cuando dice, y mojará en la sangre de la avecilla. Dice, y los bautizará en la sangre de la avecilla muerta. Y luego dice, y rociará la casa 7 veces. Y también aquí el término es, y bautizará la casa 7 veces. Entonces, aquí puede significar mojar, sumergir, rociar, regar incluso. Ahora, todos estos usos, porque les digo, no son los únicos que se encuentran en la Biblia, hay muchos otros en el griego que se hallan, la palabra bautizo, y que se traducen al español como mojar, untar, rociar, sumergir, lavar, bañar incluso, puede significar bautizo. Entonces, hermanos, no hay una referencia clara, por lo menos en el Antiguo Testamento, que esto signifique mojarse en el sentido de sumergirse. Existe la idea, pero no es exclusiva. Ahora, cuando los traductores, o más bien dicho, los escritores, quiero corregir, los escritores del Nuevo Testamento, que evidentemente hablaban en griego, o que escribieron en griego, el Nuevo Testamento se escribe en griego, usaron esta palabra bautizo para describir el acto que Jesús ordenó. Un acto que, por cierto, estaba practicando Juan. Cuando leemos en los pasajes de los evangelios, los primeros capítulos de los evangelios, se nos narra que Juan el Bautista estaba bautizando, al lado del Jordán. Y que, pues, evidentemente podríamos entender que esto significaba que Juan estaba sumergiendo a las personas en el río. De allí que los autores del Nuevo Testamento usen la palabra bautizo para describir la acción que Cristo nos mandó a hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque no significa que en el Nuevo Testamento se le dé una redefinición al término. No es que los apóstoles hayan tomado esta palabra bautizo, que significa todas estas palabras que acabo de describir, no es que la hayan tomado y la hayan redefinido y decir, bueno, esto no sirve y ahora lo vamos a traducir o lo vamos a significar como sumergirse, excluyendo los demás términos, porque eso no ocurre. De hecho, estrictamente hablando, la única referencia que tenemos de una inmersión en la Biblia, que también podría hacerse con cierta lupa, es el bautizo de Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río Jordán. ¿Y por qué digo con cierto cuidado? Bien, mucha gente, yo no he ido a Tierra Santa, hermanos, no he ido a Jerusalén, no he ido a conocer Israel, pero me acuerdo mucho de algunos hermanos que me han narrado que van a Israel y uno de los primeros lugares que les gusta visitar es el río Jordán, especialmente el área donde se cree que se bautizó Jesucristo. Y cuando uno llega al río Jordán se desilusiona porque uno espera ver un río muy grande, un río caudaloso, un río impetuoso, profundo. Y se da cuenta que solamente es un pequeño riachuelo. Que de hecho en temporadas muy de lluvias, pues el río puede alcanzar más o menos alturas como de 50 centímetros. Algunas veces hasta el metro y medio quizá. Pero no es un río muy profundo. Y en periodos normales, digamos,
En ocasiones el río Jordán llega a ascender hasta los 15 centímetros. Ahora, yo quiero que usted tome una regla y ponga 15 centímetros y trate de imaginar a una persona sumergiéndose en 15 centímetros. Es un poco incómodo. Es un chapoteadero eso, ¿no? Vamos a la alberca con los niños y los niños dicen, papá, quiero meterme al chapoteadero. Y uno está ahí aburrido porque solamente se moja la panza, ¿verdad? Bien, el río Jordán realmente no era tan profundo, pero vamos a suponer, amados hermanos, para darle un poquito de razón a nuestros hermanos bautistas, con mucho cariño lo decimos, que el río tenía una profundidad, quizás hasta la cintura, en el que una persona podía sumergirse. Pero los demás bautizos que se nos relatan en el libro de los Hechos en especial, no tuvieron la idea de un río o un lugar profundo como una poza, una pileta. No hay esas referencias. Por ejemplo, si usted lee Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18, cuando se nos narra el bautizo de Pablo, que es de inmediato, no hay un río allí cerca, no hay una pileta, no hay una alberca por allí. También el del carcelero y su familia, que fueron muchos los bautizados, también la Biblia no nos habla acerca de un río, de algo profundo en el que se pudiera sumergir. Entonces, hermanos, es muy improbable, por lo menos en estos relatos del Nuevo Testamento, que el bautismo haya sido hecho por medio de la inmersión. Pero también no podemos descartar que el bautismo por inmersión sea válido. De ahí la idea principal del autor Gerald Niehaus cuando dice, todos los modos de bautizo son válidos, pero ninguno puede ser exclusivo, que excluya a los demás. El bautismo, aunque puede incluir la idea de la inmersión, no es exclusivista, no es el único válido. Y allí, con todo respeto y cariño, es cuando señalamos que nuestros hermanos bautistas están excluyendo las demás expresiones del bautismo, que son también hermosas. ¿Qué es lo importante aquí, mi amado hermano, de aquí, mi amada hermana? Que una persona se identifique verdaderamente como discípulo de Jesús. Y dos, que una persona esté consciente del pacto que acaba de hacer con el Señor Dios. Ese pacto en el que Dios nos da la vida eterna y nosotros nos comprometemos a andar en Él en santidad. De este modo, hermanos, nosotros reiteramos que las tres maneras de bautizar son totalmente válidas. Hermanos, deseando en el Señor que el estudio haya sido de provecho, de bendición, obviamente invitamos a que si tienen dudas o preguntas puedan llevarlas a cabo y la próxima semana estaremos tratando de despejar estas mismas. Vamos a orar para terminar este momento.